Hola, en este video hablaremos sobre los pagos provisionales. Mis compañeros y yo daremos una breve explicación y también daremos un ejemplo de cómo se debe realizar en el portal del SAT. Bueno, a continuación vamos a decir qué son los pagos provisionales. Bueno, un pago provisional es una obligación que tenemos todos los contribuyentes. Es un pago a cuenta del impuesto del ejercicio y es una forma de recaudación anticipada por parte de la autoridad. Bueno, ahora vamos a la determinación del pago provisional. Nos menciona en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, al cual le corresponde el pago conforme a las bases que a continuación se señalan, que son los ingresos del periodo, más los ingresos mensuales, los ingresos de meses anteriores, los ingresos acumulables por el coeficiente de la utilidad. Este coeficiente de utilidad lo podemos sacar de declaraciones anteriores y puede ser 2 o 3 coeficientes de utilidad según sea el caso. Después de esto vamos a determinar la utilidad fiscal estimada por el porcentaje del ISR, que es el 30%. Esto nos da el igual del pago provisional del periodo menos los pagos provisionales de meses anteriores, y esto nos da como resultado el ISR por pagar del mes. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de los fundamentos legales que nos habla en este artículo 31 del Código Fiscal de la Federación cómo se debe presentar, que son por medio de avisos o informes a través de medios electrónicos, y que las personas deberán presentar solicitudes en materia al Registro Federal de Contribuyentes, el RFC, que son declaraciones, avisos o informes en documentos digitales. Esto quiere decir que nosotros vamos a realizar papeles de trabajo en los cuales nosotros vamos a apoyarnos para que la declaración sea más fácil. Y también nos requiere nuestro archivo fiel a través de los medios de formatos, herramientas electrónicas y con la información que señala el SAT mediante reglas de carácter general, enviándolos así a las autoridades correspondientes o a las oficinas autorizadas según sea el caso. Debemos cumplir con los requisitos que se establezcan en dichas reglas y para tal efecto, en su caso, realizar el pago correspondiente en una transferencia electrónica. Y cuando se cumplan todas las disposiciones fiscales, debemos establecer un documento o escrituras o poderes notariales en donde sean digitalizados la solicitud o el aviso. También se podrá presentar en medios impresos. En el párrafo 6 habla sobre las obligaciones del respecto de las declaraciones. Esto quiere decir cómo debemos presentar esta declaración. Esto nos quiere decir también que las declaraciones son periódicas de conformidad con las leyes fiscales respectivas y continuarán haciéndolo en tanto presenten los avisos que correspondan para los efectos del RFC. Tratándose de las declaraciones de pago provisional mensual, los contribuyentes también deberán presentar dichas declaraciones siempre que haya cantidad a pagar, un saldo a favor o cuando no resulte cantidad a pagar con motivo de la aplicación de créditos, compensaciones o estímulos. En el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación nos da el plazo en el cual nosotros tenemos que presentar nuestra declaración, así también como las disposiciones fiscales que señalen para la presentación de la declaración. Esto viene un poco más explícito en el artículo 6 del Código Fiscal, el cual abordaremos. Y es aquí donde nos dice que debemos establecer un plazo en donde no tenemos que hacer los 17 de cada mes posterior. Y así se calcula por medios de periodos establecidos en la ley y en caso de retención o recaudación de contribuciones. Bueno, ahora nos vamos a la regla miscelánea fiscal 2.8.3, que nos habla cómo debemos presentar esta declaración de pagos provisionales definitivos y el ejercicio vía Internet de personas físicas y morales. Se deberá presentar los pagos provisionales definitivos y del ejercicio que son como ISR, IVA, IEPS,
y el IAE, que es el entero de retenciones, así como la presentación de declaraciones de los pagos de derecho por la utilidad compartida, de extracción de hidrocarburos o de explotación de hidrocarburos por medio del portal del SAT. A través de el apartado de declaraciones y pagos, conforme a lo siguiente. Para realizarlo debemos entrar con nuestro RFC y nuestra contraseña o nuestra e-firma. También debemos ver qué periodo es el que nosotros vamos a declarar y el tipo de declaración que vamos a presentar. También vamos a ver que el programa nos muestra nuestras obligaciones registradas con nuestro RFC y corresponden al periodo seleccionado. En el párrafo 4 de esta regla miscelánea fiscal nos habla sobre el llenado de la declaración, que existen unos apartados en los cuales ya están prellenados, que solo nosotros tenemos que validar esta información, y así, si nosotros vemos que esta información no es certera o que está mal, nosotros la podemos modificar. Y en ambos casos el sistema realizará los cálculos de manera que él solo los va a calcular. Concluida la captura y la validación de esta información, se enviará la declaración y esto nos va a dar un recibo que es el acuse de recibido. Entonces, de ahí nos dará nuestro número de operación, la fecha de la presentación, o sea, la fecha en la cual estamos presentando nuestra declaración y el sello digital generando una línea de captura en la cual nos da el importe a pagar y a través de la cual nosotros vamos a efectuar el pago con la fecha de vigencia de la línea de captura. El importe a total o a pagar se señala en la fracción anterior, se deberá cubrir por medio de una transferencia electrónica mediante de un pago de la línea de captura, como lo acabamos de señalar, y esto es por medio de la página de internet o existe una institución de crédito autorizada por la TESOFE, que esto es donde podríamos ir a cumplir con nuestro pago. Bueno, vamos un poco a resumir la información que ya hablamos y entonces las personas que lo presentan son las personas físicas y morales. ¿Cuándo se presentan? Se presentan el día 17 del mes inmediato posterior y o bien también es por el último dígito de nuestro RFC, que aquí nos dice que si nuestro dígito es 1 o 2, nos da un día más. Si es 3 o 4 nos da 2 días, si es 5 o 6, 3 días, 7 u 8, 4 días, 9 y 0, 5 días. Y esto nos da a partir del 17. Después hablemos un poco sobre la periodicidad, que nos habla que lo podemos presentar de manera mensual, bimestral, trimestral, semestral, sin periodo del ejercicio. Nuestra obligación a cumplir es el impuesto sobre la renta, el IVA, el IEPS o retenido y así el entero de los pagos provisionales o definitivos. Bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre los papeles de trabajo en los cuales aquí nos vamos a presentar nuestros FDIs emitidos y recibidos con retenciones o con IVA y de los cuales nosotros aquí podemos tener un programa en el cual podemos descargar estos FDIs que se emitieron en ese periodo. Entonces, en este programa ya nos facilita y nos da la opción de bajar esos FDIs. Aquí, como acabo de decir, nos da el periodo y podemos seleccionar los FDIs de ese periodo y pasarlos o exportarlos a Excel. Aquí ya está nuestro papel de trabajo y aquí podemos ver el tipo de régimen, el nombre del cliente o el nombre del proveedor o también podemos ver si está cancelado o si está vigente nuestra factura o en dado caso también que puede ser una factura que pagamos después del periodo pero que pertenece al periodo.
Entonces aquí nuestro papel de trabajo nos va a facilitar cuántas facturas tenemos con retenciones, con IVA, etcétera. Aquí también nos da la opción pues de bajar tanto los emitidos como los recibidos. Bueno, esto fue una breve inducción de qué son los pagos provisionales. Más adelante mis compañeros les van a presentar un ejemplo sobre la presentación de la declaración en el portal SAT. Bueno, retomando la información que dijo nuestra compañera Brenda, recordemos que según el Código Fiscal de la Federación, para efectos del artículo 33, apartado B, fracciones 1 y 4 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes están obligados a llevar la contabilidad y estarán obligados a lo siguiente. Deberemos de presentar un papel de trabajo de CFDIs emitidos, papel de trabajo de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar y un papel de trabajo de la determinación de pagos provisionales del ISR. Y ahora sí, continuando, para la guía de llenado de la declaración del pago provisional de ISR en personas morales, necesitamos ingresar al sistema del SAT. De ahí iremos al apartado de personas o empresas. Perdón. Bajamos a ir en declaraciones, bajamos en ver más, vamos a pagos provisionales o definitivos, presentar declaración de pagos provisionales del régimen general del ejercicio 2022 en adelante. Nos va a redirigir a otro sitio, tenemos que bajar, nos van a poner los fundamentos legales, el objetivo a cumplir, quiénes lo presentan, cuándo lo presentan, la periodicidad. Damos clic en iniciar, nos va a volver a mandar a otro sitio. Tenemos que accesar por dos formas, como ya lo hemos explicado con anterioridad, del lado de la contraseña, que solo es poniendo tu RFC y tu contraseña, o podemos accesar por el modo de la e-firma. Para esto necesitamos los archivos KEICER, que es el certificado de la clave privada, y automáticamente se rellena el RFC y entramos. Poniendo también nuestra contraseña, perdón. Para la presentación necesitamos irnos al menú principal, presentar declaración, consultas, presentar declaración y otras obligaciones. Presentamos declaración, seleccionamos el tipo de ejercicio, en este caso sería el 2024, la periodicidad debe ser mensual y seleccionamos el mes. El periodo ya sería, en este caso como estamos en mayo, debemos de presentar abril, así que sería en abril. Y ya después vamos a ingresar, vamos a ir a obligaciones a declarar, por lo regular dependiendo tu régimen, el SAT te da automáticamente algunos botones ya seleccionados que estás obligados a pues deseleccionar o seleccionar otros. Le damos en siguiente. Nos va a salir un aviso que debemos de leer detalladamente. Le damos después en cerrar. Del lado superior derecho mostrará el ejercicio, el periodo y el tipo de la declaración. En este caso sería ejercicio 2024, el periodo sería abril, la declaración normal porque es la primera vez que la estamos haciendo. Y dice aquí que después debemos ir a la administración de declaración, las instrucciones de llenado, que es en este caso el apartado describe de manera general los pasos a seguir para el llenado de la declaración. Descripción de los pasos a llenar, debemos de ingresar algunas y cada una de las selecciones de la captura de información solicitada correspondiente al periodo que estamos declarando. Revisaremos la información y la declaración dando el clic en vista previa. Para poder enviar declaración, seleccionaremos enviar declaración y después del envío nos generará un acuse. Para la entrada de la declaración, en este caso vamos a seleccionar ISR personas morales, damos en siguiente, administramos declaración. En el caso de los ingresos, vamos a poner el monto total de los ingresos. Si tenemos ingresos nominales a disminuir o ingresos nominales adicionales.
caso de poner que sí, pues tenemos que poner la cantidad. Ingresos nominales de periodos anteriores y total de ingresos nominales. Seguimos con el llenado de la declaración. Vamos a poner las instrucciones. Debemos de leer las instrucciones detalladamente. Damos a encerrar. Y de ahí, como explicábamos, los ingresos nominales facturados es el monto de los ingresos en el cual es prellenado con la información de los FDIs de ingresos emitidos durante el mes o trimestre correspondiente del pago. Bajamos, seleccionamos que si tenemos ingresos por nominales por disminuir, en caso de que deseemos disminuir los ingresos prellenados porque algunos montos ya fueron acumulados en periodos anteriores o por algún lugar acumular en el ingreso facturado, se debe acumular la ganancia contestando la pregunta que sí, para poder habilitar un campo en el que debemos de seleccionar y poner el monto total. En el caso de ingresos nominales a disminuir, para registrar los ingresos nominales a disminuir, seleccionamos el botón capturar y con ello se habilitará un apartado en el cual seleccionaremos los conceptos y los montos que deseemos disminuir. De ahí iremos al campo de conceptos, importes, se habilitará el botón de agregar. Seleccionamos, damos en guardar en registro y ya se registró. Y entonces podemos eliminar o modificar el registro. Y haremos el siguiente con los siguientes botones. Guardar, modificamos, metemos la información y nos va a ir preguntando lo mismo. En el caso de la región fronteriza, nos va a acompañar y nos va a ayudar nuestro compañero Gabriel. En el apartado de detalle de ingresos nominales, se debe capturar los ingresos exclusivos dentro de la región fronteriza, así como los ingresos obtenidos fuera de la región fronteriza. Seleccionamos el botón de cerrar para continuar el llenado, como se muestra ahí en la imagen, y los tipos de ingresos nominales exclusivos dentro de la región fronteriza es la suma de los ingresos nominales exclusivos dentro de la región fronteriza y fronteriza norte y sur en su caso. Ingresos nominales no sujetos a estímulo de la región es el importe manifestado en ingresos nominales no sujetos al estímulo de la región fronteriza. Y los ingresos nominales en periodos anteriores es la suma de ingresos declarados de meses anteriores, los cuales son considerados en las declaraciones posteriores, hayan sido efectivamente pagadas o en su caso hayan tenido cantidad a pagar. A ver, sigue bajando. Digamos que el botón para ver a detalle nomás para ver, así que las declaraciones y son los ingresos. Así es. Se habilitará el apartado de detalle de los ingresos de meses anteriores considerados en el prellenado de la declaración. El total de ingresos nominales del periodo es el total de ingresos correspondientes a lo comprendido desde el inicio del ejercicio hasta el último día del mes que se refiere el pago. En el caso de los total de ingresos nominales del periodo, y que está de este lado, igual seleccionamos, damos la cantidad que tenemos y para ver detalles para poder editar. En el supuesto caso en el que hayas optado por aplicar el estímulo fiscal de región fronteriza en el campo total de ingresos nominales, tendrá a su derecha el botón denominado ver detalle. Al seleccionarla se habilitará un apartado de detalle de total de ingresos nominales. En el apartado de total ingresos nominales podremos visualizar el cálculo de la proposición de ingresos obtenidos de la región fronteriza. Seleccionamos cerrar para continuar con el llenado de la declaración. En este apartado se muestra el botón de instrucciones.
Al seleccionar el botón nos mostrará un mensaje con las siguientes instrucciones. Debemos de leerlas detalladamente y después debemos de dar en cerrar para poder seguir con el prellenado. Ajá. De ahí nos dará igual imagen de los campos de la determinación. Los datos de del apartado de determinación son los siguientes: total de ingresos nominales del periodo. Está de este lado. Estos son la información prellenada del apartado de ingresos. Se podrá modificar el importe regresando al apartado señalado para corregir la información registrada. El coeficiente de la utilidad es el coeficiente prellenado con la información de la declaración del ejercicio inmediato anterior, o en su caso, con el correspondiente al último ejercicio en el que tenga un coeficiente de utilidad, sin que ese ejercicio se exceda de 5 años. En este caso podría ser que estamos presentando en la declaración del 2023, pero tuvimos una pérdida, entonces en el 2022 tuvimos una utilidad, en este caso tomaríamos 2022. Uh-huh. En el caso de que deseemos conocer la información del coeficiente de utilidad del prellenado o no se encuentra el prellenado, seleccionamos el botón capturar. Con ello se habilitará la siguiente ventana. En ponemos la información prellenada de la declaración anual, la información prellenada de las declaraciones anuales del ejercicio 2020-2019. Aquí nos muestra porque es la declaración del 2022, pero en este caso esta sería la del 2022, sería la del 2021 y la del 2022. Y el coeficiente de la utilidad del 2019 y 2020. En este apartado se mostrará la utilidad de ejercicios, como les dije, esta declaraciones del 2022, entonces tendría que ser del 2020, 21 y 22. Si tenemos autorización para aplicar un coeficiente de utilidad menor, a partir del mes de julio se mostrará una pregunta. En el caso de que hayamos contestado que sí, y que nos hayan autorizado a aplicar un coeficiente menor, se habilitará el campo. El coeficiente de utilidad autorizado para registrar los datos del coeficiente de utilidad en el que autorizaron para aplicar un coeficiente de utilidad menor en tus pagos provisionales, seleccionamos el botón de capturar. La utilidad fiscal para el pago provisional es un resultado obtenido de multiplicar el total de ingresos nominales por el coeficiente de utilidad. El monto de la PTU acumulado tendrá que registrar y seleccionar el botón de capturar. En este campo se habilitará para partir del pago provisional del mes de mayo. Seleccionamos la utilidad y ponemos la cantidad. Para poder conocer el origen de la información prellenada, seleccionamos los iconos de interrogación o ayuda. Concluida la captura, seleccionamos el botón cerrar y continuamos con el llenado de la declaración. Si eres una sociedad cooperativa, sociedad o asociación civil, se habilitará el campo de anticipos y rendimientos para registrar el monto distribuido en el periodo comprendido del ejercicio y hasta el último día del mes del cierre que se refiere. El pago. Anticipos y rendimientos distribuidos en el periodo. El monto que registres no podrá ser mayor a la utilidad fiscal para el pago provisional y menos participación de los trabajadores en las utilidades. Perdón. Si tienes pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por aplicar, para aplicar las pérdidas fiscales de los ejercicios anteriores pendientes, contestar sí a esta pregunta para que se habilite el campo de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se aplican en el periodo con el fin de que registres el importe que deseas aplicar. Pérdidas fiscales de los ejercicios anteriores se aplican en el periodo. Para registrar el importe que deseas aplicar, selecciona el botón de capturar y se habilitará la ventana, el cual mostrará el monto máximo que podrás aplicar y el monto acumulado de las pérdidas manifestadas en la declaración anual del ejercicio inmediato anterior. Esto es importante que se realice, ya que si digamos que
a ti se te olvidó amortizar tu pérdida un año, ya con un año que se te haya olvidado ya no va a aplicar. Entonces tiene que ser Así es. constante en eso. El monto que aplicarás para registrar el campo de la pérdida actualizada por aplicar en el periodo concluirá con la captura y seleccionando el botón cerrar para continuar con el llenado de la declaración. La base gravable del pago provisional es el resultado de la utilidad de pago provisional menos la participación de los trabajadores en las utilidades menos las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que aplicarás en el periodo. El impuesto causado pues es el 30% de la base gravable del pago provisional. El supuesto que hayas optado por aplicar el estímulo fiscal de la región fronteriza, el campo estímulo de ISR causado en la región fronteriza tendrá a su derecha el botón denominado ver a detalle. Al seleccionarlo se habilitará el apartado de ver a detalle con el estímulo del ISR causado en la región fronteriza. En el apartado del estímulo del ISR causado en la región fronteriza, podremos visualizar el cálculo del estímulo del ISR causado en la región fronteriza. Seleccionamos el botón cerrar y continuamos con el llenado de la declaración. En caso de haber tenido estímulos por aplicar, para aplicar los estímulos fiscales contra el impuesto causado, contestaremos sí y habilitará el estímulos ISR causado y registraremos el monto que deseemos acreditar. El estímulos al ISR causado. Para registrar el importe de los estímulos que deseamos acreditar, seleccionamos el botón capturar y habilitaremos el apartado, seleccionaremos el o los estímulos y el o los importes a acreditar. Los campos de tipo de estímulos, el estímulo autorizado en el periodo que se declara por aplicar el periodo, se habilitará la selección del botón agregar. Seleccionamos y ponemos el tipo de estímulo que es, el saldo pendiente, el estímulo autorizado, el periodo que se le declara, el estímulo disponible para aplicar en el periodo y por aplicar en el periodo. Y le damos en guardar. Los registros se mostrarán en la siguiente tabla. En el caso de que deseemos eliminar un registro, damos en el icono eliminar. Concluida la captura de los registros, seleccionamos cerrar y continuamos con el llenado. La suma de los gastos importantes, de los importes registrados se mostrará en el campo de estímulos al ISR causado. El impuesto del periodo es el resultado de restar el impuesto causado, el importe de los estímulos del ISR causado. El impuesto acreditable por dividendos o utilidades. Para registrar el importe acreditable por concepto de dividendos o utilidades distribuidas, seleccionamos el botón capturar y con ello se habilitará un apartado en el cual se mostrará el monto máximo que podremos acreditar y el monto de ISR por dividendos pendientes de acreditar, manifestando la declaración anual del ejercicio inmediato anterior. Concluido el registro, seleccionar el botón de cerrar para continuar con el llenado de la declaración, que son los pagos provisionales efectuados en periodos anteriores, que es la suma de los importes declarados en el campo del impuesto a cargo de las declaraciones presentadas y pagadas, en su caso, presentadas con un pago en cero en periodos anteriores del mismo ejercicio. Aquí también está la opción de ver a detalle para ver los importes. El total de impuestos, damos la opción de cerrar y continuamos con el total de impuestos retenido. El impuesto retenido corresponde al inicio del ejercicio y hasta el último día correspondiente al pago. Para registrarlo hay que darle al botón de capturar y se habilitará el apartado para ello. Tenemos que precargar el importe y el campo para registrar el impuesto retenido del mes. La suma del impuesto retenido en periodos anteriores de declaraciones presentadas pagadas más el impuesto retenido del periodo se mostrará en el campo total del impuesto retenido. Es el importe que refleja en el campo del mismo nombre de apartado de la determinación. Seleccionamos el botón de cerrar y continuamos con el impuesto a cargo, que es el monto provisional determinado correspondiente del periodo de pago. De ahí vamos al pago, que es el apartado que validaremos la cantidad a pagar. En el caso de que deseemos modificar el importe, regresaremos al apartado de determinación para cambiar la información registrada.
Si es a cargo, es el impuesto a cargo determinado, que es el apartado en el de determinación. Si la declaración se presenta fuera del plazo establecido, para ello se habilitarán los campos de actualización y recargos, los cuales se calcularán desde la fecha en la que se debió realizarse el pago hasta la que se realice. El subsidio al empleo es el monto del subsidio entregado a los trabajadores que podremos acreditar en el periodo del pago. Tenemos compensaciones por aplicar. En el caso de que hayamos contestado que sí, nos habilitará la parte de compensaciones con el fin de registrar los datos correspondientes de la declaración en la que se generó el saldo a favor que deseemos compensar. En el caso de tener compensaciones, para poder reconocer, debemos de seleccionar igual capturar y se nos habilitará el lado para poder registrarlas. Debemos de poner el botón de agregar y podemos realizar uno o varios registros. Y podemos terminar en el caso de que hayamos terminado todos los registros. Concluidos los registros, seleccionamos el botón de terminar y concluimos con el llenado de la declaración. Si tenemos estímulos por aplicar, en el caso de poner de que sí, igual se habilitará el campo. Seleccionaremos estímulos al impuesto agregado y registraremos el monto. Estímulos al impuesto a cargo, si seleccionamos igual que sí, ponemos capturar y seleccionaremos el o los estímulos e importes a acreditar. Vamos en el botón de agregar, el tipo de estímulo y para guardar el registro seleccionamos el botón de guardar. Los estímulos a cargo es lo mismo, podemos editarlos o eliminarlos. El estímulo a cargo pasa igual. Si es la cantidad a pagar, es el resultado de disminuir el total de contribuciones con el total de las aplicaciones. Vista previa. Para generar la vista previa de la declaración, elige el botón de administración de la declaración, que lo encontramos en la parte superior. Después, posteriormente, hay vista previa, administración de la declaración, y podemos visualizar lo que es el ISR de personas morales, el total a pagar. En vista previa, el botón lo encontramos en la parte de ahí abajo, está seleccionado en verde, y podemos generar el formato PDF para su revisión. La podrás descargar e imprimir, y para regresar selecciona el botón de regresar que encontramos en la parte superior, y para ingresar nuevamente a la declaración selecciona el círculo de la obligación. Para el declaración, envío de la declaración, Gabriel, ¿puedes ayudarnos? Se realizará eligiendo el botón enviar declaración, en la cual está ubicado en la administración de declaración. También se habilitará después de que se genere la vista previa de la declaración, el cual tenemos ahí el botón en rojo. Con un recuadro verde. Ajá. Se mostrará el mensaje que se solicita que firmes que deseas continuar con el envío. En el caso de que no deseas continuar, contesta que no. Regresarás a la administración de la declaración, y el envío de la declaración se realizará utilizando la e-firma. En el caso de acuse de recibo de la declaración, una vez enviada la declaración, el sistema generará un formato PDF, en el cual es un acuse de recibido en su caso. También se generará la línea de captura para el pago del impuesto. Ambos archivos podremos descargarlos e imprimirlos. Podremos realizar el pago de los impuestos por internet seleccionando el aplicativo de declaración y el portal del banco autorizado, mediante el cual realicemos la transferencia electrónica de fondos y o paguemos con tarjeta de crédito o débito. Este es un ejemplo de un acuse recibido de una declaración. En este caso, pues taparon claramente por la información, pero en este caso podemos ver lo que nos importa, que este es el RFC, la denominación social, la tipo de declaración es una complementaria, la periodicidad es mensual, porque como hablamos desde un principio es de pagos provisionales, el ejercicio es 2021, en este caso sería ejercicio 2024, medio de presentación es el internet y la versión 32.
la fecha y hora de la presentación y el periodo de la declaración. Los impuestos que declaramos, el ISR, si tenemos a cargo, las compensaciones, estímulos impuestos a cargo, y nuestro sello digital, que solo genera el SAT. Y aquí está en la parte de atrás la línea de captura. Y las declaraciones complementarias, que estas son en caso de que hayas cometido algún error o no se haya llevado algún registro. Igual debemos de poner como si fuéramos a hacer una declaración normal, pero en vez de poner declaración ponemos complementaria para poder modificar la declaración, y debemos de hacer los mismos aquí en este caso. Declaración. Tipo de declaración y dice complementaria. Complementaria, así es. Y ya vamos a hacer el mismo llenado. Así es. Bajamos, reimprimimos el acuse de recibido. Seleccionamos igual el impuesto y prellenamos y precargamos la información con la que teníamos de la línea de captura anterior para poder realizar la declaración complementaria. Y realizamos ahora sí lo mismo y sería todo. Y nos llega otro acuse nuevo y podemos ahora sí realizar el pago. Y esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos visto.